El juez puede declarar en parte la demanda, pidiendo una decisión sobre la exoneración del alimento de los dos hijos del demandado. ¿Pidió la exoneración, sí o no? Entonces esa no es. Segunda clave. El juez puede declarar fundada en parte la demanda alegando como razón principal la exoneración de alimentos de los hijos del demandado. ¿Correcto? Sí. ¿Por qué sí? A ver. Aquí hay cosas. Puede ser que tengan razón. ¿Por qué llegamos a la B? El juez puede declarar fundada en parte la demanda alegando como. Lo que pasa. ¿Cuál es el petitorio de la señora? A ver, ¿cuál es el petitorio? A ver, claro, usted está pidiendo una pensión. Exacto, pensión alimenticia para su hijo mayor. Exacto, es una pensión. Los hechos que haya alegado, uno de ellos quizás es una cuestión también de que se dé en cuenta, el derecho tercero, ¿no? Claro que se ha causado mayor controversia. Los dos hijos del demandado son mayores de edad. Ese es un derecho que alega la demandante, ¿no? Justificando quizás el por qué quiere que les pase alimentos, ¿ya? Pero ese argumento va más para una extinción de alimentos. Inclusive solamente tomando en cuenta la prevención, que es la petición de pensión, nada más, no ha pedido la extinción. Y ojo, acá también estamos hablando de un tema de legitimidad de la demandante. Por cuestión, ya el mismo Código Civil, y eso la semana pasada se ha comentado, ¿no? El órgano de los procesos de alimentos de competencia. Claro, la que se le responde. Sí. El legitimado para pedir la exoneración es el demandado. El demandado por eso que pidió el ejemplo. Ahora, recuerden, ¿qué es lo que pide la señora? ¿Qué pide? Ese es su petitorio. Y estos son los fundamentos de derecho de la demanda. ¿Qué dice? El principio de la Mercuria dice que pues, si el mojador no emite el derecho, pues tiene que aplicar el derecho correctamente. Pero no puede modificar ni el petitorio ni los hechos. Por lo tanto, en la letra B también deben hacer una carga incorrecta. Y la letra C, la demandante puede apelar la sentencia de primera instancia en caso que el juez no se pronuncie sobre la situación de los hijos mayores de edad. No puede hacerlo. Se ata por el petitorio, lo de los alimentos. Si el juez por ahí incluiría alguna de las infracciones que no se va a descargar las normas de estructura. Por lo tanto, la clave viene a ser la letra D. La número 3. Respecto al interés para ahorrar en el medio, en base a la lectura de Juan Luis Aventano, señale la alternativa incorrecta, o sea, le piden la falsa. La letra C. Acudir a la jurisdicción ordinaria para demandar la resolución del contrato, a pesar que esta opera el pleno derecho según lo pactado por las partes. ¿Por qué? Porque si tú, ¿cuál es el tema del interés para obrar? Es la utilidad que va a producir el proceso. Pero si no va, si ya la resolución operó el pleno derecho, ¿para qué voy a acudir el proceso? ¿Tengo o no tengo interés para obrar? Porque ahí es incorrecta. Y se acudió la resolución para la resolución, pensar que no puede tener derecho como pasado por las partes. Es un ejemplo, eso no es un ejemplo de obrar en el medio. No tiene que ser claro. Porque estamos pidiendo lo incorrecto. Ahora vamos al caso. Hay un caso en la pregunta 4 que dice: Laureano Juan interpone demanda mejor derecho a propiedad sobre un inmueble que perteneció a sus distintos padres. Algunos hechos que anteceden a la demanda son: 1. El inmueble por sucesión le pertenece a Laureano y a sus 5 hermanos en calidad de copropietario. Vamos a ver encontrando el caso para evitar la voy a decir la clave y ahí se alguna duda. Ya, dice: 2. Uno de los 5 hermanos de Laureano aprovechó la situación de incertidumbre sobre el bien y en supuesta calidad de único propietario vendió el inmueble a un tercero. Y 3. El tercero desaloja violentamente a Laureano y a sus hermanos, quienes habitaban en el inmueble. El juez, en conocimiento de todo ello, declara inocente la demanda por falta de interés para obrar. Señale cuál de los siguientes fundamentos sobre esta falta es correcto. A. El demandante, en defensa de sus derechos hereditarios de sus hermanos, no acompañó documento alguno que permite la representación.
por lo que el demandante carece de interés para obrar. B. El demandante no tiene interés para obrar, por cuanto concurre en defensa de la propiedad que considera parte de la masa hereditaria dejada por sus padres. C. El demandante carece de interés para obrar porque requiere una representación para poder defender el derecho hereditario de sus hermanos. Y D. Ninguna es correcta. La clave en el caso viene a ser la letra D. Sí, chicos, justamente para la pregunta 4, yo había leído un caso que pasó, digamos, en la vida real, y les quería explicar para que ustedes vean la aplicación práctica del interés para obrar. Entonces, es un caso que está citado en el EQIPA, fue del 2014. Como ustedes pueden leer en el caso, el demandante se llama Laureano, y Laureano tiene la situación siguiente: sus dos padres eran dueños de un inmueble. Los padres de Laureano eran dueños de un inmueble. Cabe resaltar que este inmueble no estaba inscrito en registros públicos, pero sí tenía una escritura pública. Y lo que sucedió es que a la muerte del padre en 1996 y a la muerte de la madre en 2006, todos los hermanos quedan en una situación de incertidumbre. Y uno de los hermanos es quien se aprovecha de esta situación. El hermano se llama Cirilo. Este hermano lo que hace es un procedimiento administrativo para adjudicarse el título de propiedad, alegando que era el único heredero y el único hijo de estos padres. Entonces, mediante COFOPRI y la municipalidad de Arequipa, le dan un título de propiedad sobre este bien. Lo que hace Cirilo es lo siguiente: hace un anticipo de herencia y transfiere ese bien a su único hijo. Y este único hijo, a su vez, el hijo de Cirilo, le da un poder de representación a su padre para que pueda transferir el bien. Lo que hace Cirilo es una transferencia a un tercero. Y aquí es donde ocurre el problema, puesto que este tercero que adquiere este bien, este inmueble, desaloja a Cirilo y a sus 5 hermanos que habitaban el inmueble. Y en este momento es donde Cirilo plantea la demanda de mejor derecho de propiedad. Interpone la demanda de mejor derecho de propiedad contra este tercero. Él es el demandado. Lo que ocurre en primera instancia es algo insólito. Y en primera instancia, digamos, declaran. A ver, chicos, ahí me siguen, digamos, caso, o al seguir alguna duda. No, sí. Ya. Muy bien. Entonces, lo que pasó en primera instancia es que declararon improcedente por falta de interés para obrar. ¿Y por qué? ¿Por qué alegaron que hay falta de interés para obrar? Porque dicen que Laureano, quien es el demandante, debía tener un poder de representación de sus hermanos. O sea, que sus hermanos le debieron haber conferido a Laureano un poder de representación para que éste tenga interés para obrar. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes: ¿a qué les suena más este poder de representación? ¿Al interés para obrar o a la legitimidad para obrar? Exactamente. El error es muy evidente y por eso Laureano apela esta improcedencia por falta de interés para obrar y se van a segunda instancia. En segunda instancia, también de forma insólita, declaran improcedencia, bueno, confirman la improcedencia por falta de interés para obrar mediante el mismo sustento, que no había representación por parte de Laureano. Ya luego en casación es cuando se resuelve todo este asunto y entienden de que Laureano es copropietario del inmueble, así lo indica, junto a sus hermanos. Y como se indica en el Código Civil y en el Código Procesal Civil, me parece que en el artículo 47, me parece, Laureano está legitimado para poder interponer una demanda al ser copropietario. Y al igual que con sus hermanos, cualquiera de los hermanos podía interponer esta demanda. Entonces, en casación, ya en la última instancia, ordenan que se vuelva a la etapa de calificación de la demanda, con la salvedad de que tengan en cuenta de que sí tiene interés para obrar y que sí tiene legitimidad para obrar.
Entonces, si se dan cuenta, chicos, bastante visible el error que cometió este juzgado civil y en segunda instancia también, y queda clara la importancia del interés para orar. Les voy a pasar la casación, en la cual también citan a bastante de doctrina, a Montero Aroca, a Bendaño, etc. Y ustedes van a poder leer todo el caso. Bueno, eso sería. Chicos, solamente les voy a dictar las claves que faltan, solamente les voy a decir los números, ¿ya? La 5 es la B, la 6 es la D, C, 7, 5, B, 6, C, 7, A, 8, D, la 9 es la D y la 10 es la B. ¿Ya? Pero que no marcado, ¿no? No marcado ustedes. No, sí le voy a entregar al delegado las claves. Claro, el delegado manda una foto. La voy a leer, chicos, pero ya la compré. 5 de la lectura de legitimación en el Código Procesal Civil del Perú de Juan Montero Aroca, señale usted cuál es el ejemplo de litisconsorcio necesario. La respuesta es la B. A y B, en su calidad de copropietarios de un bien inmueble, puesto en arrendamiento para C, demandan el desalojo contra este y su conviviente, ya que el Un pedacito nomás, La 6. Indique usted a qué se refiere con capacidad procesal o capacidad para comparecer el autor Juan Montero Aroca. Respuesta es la C. Capacidad que tienen los sujetos procesales para realizar eficaz y válidamente acciones procesales. 7. Según la lectura de Juan Montero Aroca, marca la alternativa incorrecta, que es la A. La acumulación de procesos supone que varias pretensiones que originan varios procesos se unen en uno solo, por conexión, en el que se emitirá un solo pronunciamiento. Esa es la incorrecta. La 8, que es el caso. Alan le debe dinero a Sandra. Sandra se entera que Alan es acreedor cambiario con un cheque de dinero. Sandra, en el ejercicio de la acción subrogatoria, acude al juez competente y pide que vende otro cambiario de Alan, le pague este último cheque para cobrar el luego. Señale lo correcto. Esa viene a ser la respuesta de A y C son correctas. A. En la demanda, Sandra tiene que afirmar que es acreedora de Alan, señalando el artículo 1219. Y C. La acción subrogatoria concede un derecho procesal y un derecho material a Sandra. La 9. Señale las alternativas. Esa es la primera alternativa, el interés para obrar, es el reconocimiento de un derecho subjetivo que posee una persona y con ello la facultad para solicitar la prioridad condicional falso. B. Segunda premisa. Una de las finalidades del interés para obrar es la economía procesal, es decir, evitar que el demandante aumente la carga de juez, verdadero. Y la tercera premisa, el artículo para el 227.2 del Código Procesal Civil, el juez declarará infundada la demanda interpuesta por el demandante cuando carezca manifiestamente el interés para obrar, no es infundada, es improcedente, es falsa. 10. Tenis heredó por sucesión intestada una de las propiedades de su padre, la cual constaba de un edificio de tipo departamento. Asimismo, decidió seguir con el mismo dicho negocio. A los días se percata que el sujeto no pagaba la renta hace más de un año, por lo que raudamente, sin muchos conocimientos de derecho, decidió contactar a un amigo abogado para que hiciera una demanda solicitando que se resuelva el contrato. No obstante, no conocía ni se percató que el contrato de arrendamiento poseía una cláusula resolutoria expresa, siendo necesaria una demanda ante el Poder Judicial, ya que bastaba conseguir el procedimiento estipulado en dicha cláusula para resolver el contrato. Del anterior texto responda a las siguientes preguntas. Primera premisa. En este caso se presenta una demanda, una falta de interés por obrar en Tenis, ya que dicha situación no requiere necesariamente el criterio jurisdiccional, pues el derecho de Tenis puede ser amparado en el procedimiento de resolución de las pruebas señalados en el contrato de arrendamiento verdadero. 2. En caso de él siga adelante con su demanda y que esta sea declarada fundada en primera instancia, en una segunda instancia se podrá aún alegar la falta de interés para obrar, mas no sería posible en la etapa de casación. Falsas. En tercera premisa, en caso del demandado alegar la falta de interés para obrar antes de la etapa de saneamiento procesal, este argumento deberá ser amparado por el juez verdadero. La clave es la B. Ya, eso sería todo. Abraham.
quedado consolidado, entiendo para todos, los conceptos de legitimidad para obrar, capacidad procesal, ¿no? Sobre todo esos dos, y el de interés para obrar. Entonces, para que ustedes vean que estos temas que parecieran muy gaseosos o ya sencillos de entender, cómo producen luego errores cruciales, ¿no? Errores de los juzgados, de un juez civil especializado, y errores de la segunda instancia, que son los jueces superiores. ¿Por qué se producen estos errores? Por falta de un marco teórico de estos conceptos básicos, de tenerlos presentes y de diferenciar una figura de la otra. Entonces, cuando hablamos de legitimidad, nos estamos refiriendo a quienes deben estar en el proceso, ¿cierto? ¿Quiénes deben estar? Los que han participado en la relación material, ¿no? Los que son partícipes de la relación material conflictuada, ellos deben trasladarse al escenario procesal por los que interponen una demanda. Pero no siempre puede haber esa identidad. ¿Por qué? Porque puede ser que alguno de los sujetos haya transmitido sus derechos por efecto de la muerte, en el caso sucesorio, o por un efecto de traslación de dominio por cualquier acto. Compra-venta, donación, permuta, cesión, transformación en el caso de las sociedades, fusión, lo que fuera. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener presente. Segundo, hay casos de legitimidad que no emanan de la relación material, sino emanan ¿de dónde? De la voluntad de la ley. Porque la ley ya es preestablecido quién debiera demandar para ejercitar la defensa de determinados derechos o intereses. Cuando se trata de la defensa de intereses privados, entonces rige el Código Civil, artículo 1219, inciso cuarto, el uso de la acción obliga, ¿no? El caso típico que A demanda vende a B, B a C, C quiere demandar el término de escritura y debiera hacerlo a B, pero no va a tener ningún efecto porque B no tiene inscrito su derecho, lo demanda directamente a A. ¿Por qué se salta e ingresa a otra relación material? ¿Por qué? A ver, usted, joven que está en la fila, tú estás sacando la lata. ¿Por qué se salta acá primero? ¿Por qué se salta y le manda a? Claro, pero ¿por qué se salta? Porque la ley se lo autoriza, porque la ley se lo permite. Eso es para la defensa de intereses privados. Y para la defensa de intereses públicos, ejemplo es el Ministerio Público. ¿Quién dice también eso? La ley. Y para la defensa de intereses difusos, las instituciones, las asociaciones, etc. ¿Quién dice eso también? La ley. Eso todo lo que he mencionado son casos de legitimidad. El interés es distinto. Alguien que tenga legitimidad puede tener interés o no tener interés. ¿Cuándo tendrá interés? Primero. El interés para obrar. ¿Cuándo tendrá interés saber el que sigue? Cuando el proceso le va a ser útil y necesario. ¿Cuándo es necesario? ¿Acá? Cuando, si por no recurrir a la ley constitucional, va a causarle algún cambio en su situación. Ya, más o menos, indirectamente. ¿Cuándo es necesario? Tú, a ver acá. Sí. Cuando se agotó la vía previa. ¿Cuándo? Cuando ya se agotó la vía previa. Ya. Pero así lo más básico, lo más sencillo. ¿Cuándo es necesario? Cuando no existe otra manera de Cuando no existe otra manera de resolver eso. poder obtener la satisfacción de una pretensión material, ¿no? Por ejemplo, yo quiero divorciarme. ¿Qué puedo hacer? Voy y lo quemo, lo mato, lo pego, lo encierro. No puedo lograr matar a mi cónyuge, pero no con eso voy a lograr divorciar. Podría quedar viuda, pero no divorciar. No hay otro camino, porque estamos en un método de solución de conflictos heterocompositivo. O sea, cuando tengo, en pocas palabras, necesidad de ir ante el juez. ¿Para qué? Para satisfacer la pretensión que estoy llevando en mi demanda. Cuando no tengo otra alternativa que ir al juez. ¿Ya por qué? Porque las otras alternativas están vedadas, están prohibidas. Por ejemplo, yo quiero que mi inquilino desocupe el inmueble.
Claro, puedo ir, le suelto a los perros, le hago cortar el agua, le corto la luz, lo empiezo a hostigar, ¿no? O lo perturbo, o usurpo, por último, voy a empellones y lo saco. Esos son medios vedados, prohibidos. ¿Cuál es el medio autorizado en un estado civilizado de derecho? Que parece que no es tan civilizado en el que estamos viviendo, ¿no? Pero ¿cuál es? El acudir al juez o acudir a un proceso arbitral en caso que se haya pactado. Entonces, acudir al método de telecompositivo. A eso de básico es la necesidad. Ya la parte más sutil, más legal, es cuando haya agotado la vía previa, ¿no es cierto? O cuando haya acudido al centro de conciliación, en el caso que sea obligatorio. Porque hay casos en los que es obligatorio acudir a un centro de conciliación. Y cuando obviamente el proceso no haya sido ya resuelto antes. Por ejemplo, si hay cosa juzgada, no puedo ir a demandarlo antes. No hay definido. Perdón, porque ya está definido. ¿No? Bien o mal, aunque esté en contra de mis intereses, pero ya está. Ya se dio una respuesta. Ese es el interés. ¿Y la capacidad procesal qué cosa es? ¿Qué han contestado ustedes muy bien? ¿Han leído? A ver, alguien que me conteste. Por allá, a ver acá. ¿Alguien me quería contestar? ¿Capacidad procesal? Algo sencillito. Sí. Que los actos procesales o los actos en la vida civil y en la vida actos procesales. Entonces, la aptitud para ejercitar derechos y adquirir obligaciones dentro de un proceso. Esto es, en términos ya descriptivos, que cada acto que realice dentro del proceso sea válido, ¿no? Por persona capaz. Y cuando no se tiene capacidad, decíamos la semana pasada, ¿qué puede pasar? ¿Cómo podría actuar un menor de edad? ¿Quiénes son los potenciales clientes del Poder Judicial? ¿Quiénes son los potenciales clientes del Poder Judicial? ¿Quiénes pueden acudir al Poder Judicial? Personas naturales. Esas personas naturales, cuando son mayores de edad, tendrán capacidad procesal, ¿cierto? Pero cuando son menores de edad, no tienen todavía capacidad procesal. Y cuando son mayores de edad con algún tipo de restricción, por ejemplo, un juez ha declarado la interrupción civil por ebrio habitual, por ser toxicómano, por ser pródigo. ¿Qué es la interrupción civil? Es el proceso a través del cual se le suspende el ejercicio de la capacidad civil. O sea, la capacidad civil que usted tiene para contratar, para desenvolverse, para ejercer derechos civiles y políticos, después se la suspende. Pero ¿por qué la puede suspender hoy día? Con las modificaciones que se han hecho, solo por ser toxicómano, ebrio habitual o pródigo. Pródigo es el que dilapida a sus clientes. Ya, antes también se le suspendía a los ciegos, a los mudos, a los ciegomudos, a los ciegosordos, etc. Ahora a esas personas con discapacidad se les designa apoyos de salvaguardia a través también de un proceso judicial. Entonces, la persona natural que está en el ejercicio de la capacidad de ejercicio puede acudir directamente al juez. Directamente. Pero, perfecto, va directamente a quién? Al juez. Pero si no quiere, ¿qué podría pasar? Si no quisiera hacerlo, porque no le quiere ver la cara del demandado, no quiere ir al Poder Judicial, etc., puede designar a un representante. Acá surge la figura de la representación. Ya, eso es lo último que nos falta terminar de ver. Esta figura de la representación, ¿qué implica? Implica que yo puedo dar un poder. Esta representación de la persona natural puede ser una representación voluntaria o una representación legal. La representación voluntaria es a través del poder y la representación legal es por mandato de la ley. ¿Para quiénes surge esta representación legal? Para los menores y
para los mayores sujetos a interdicción civil o los que requieran de apoyos y salvaguarda. Este apoyo y salvaguarda para quienes son, para los que tienen discapacidad, algún grado de discapacidad. Y la interdicción civil, que habíamos dicho tres casos: toxicómano, ebrio habitual o pródigo. Entonces, toda persona natural con legitimidad y con interés para obrar puede acudir al juez siempre y cuando tenga capacidad procesal. Y tendrá capacidad procesal más capacidad. Miren, a todo esto se necesita legitimidad, interés y capacidad. Puede ir directamente al juez. Pero si no quisiera, entonces la persona natural está en la opción de designar un apoderado, representación voluntaria. Y si fuese menor de edad o mayor de edad con algún tipo de restricción, entonces surge la representación legal. Ya no es la voluntad de él, sino la voluntad de la ley, la que ha establecido. A los menores de edad, ¿quiénes los representan? Quienes ejercen la patria potestad. En caso de que no tuviera padres, porque fuera huérfano o por alguna razón estuvieran impedidos, entonces será un tutor. En este caso de los mayores con restricción se nombra un curador. Y en el caso solo con discapacidad se nombran apoyos y salvaguardas, que son los que van a tener designados, reconocidos o declarados por el juez algunas atribuciones para poder demandar. De pronto, en algunos casos será suficiente para demandar el apoyo y salvaguarda, en otros casos tal vez el juez pueda pedir la designación de un curador previo al trámite correspondiente. Pero todo esto emana de la representación legal o voluntaria de las personas naturales. ¿Ya? Ahora, este asunto del poder, a su vez, nos va a llevar a otro camino, o a la necesidad de puntualizar. Esto del poder, ¿qué implica? Implica que yo voy a otorgarle a mi apoderado facultades. Bien, acá lo voy a poner. Facultades. Estas facultades, ¿qué cosa quiere decir facultades? No es que le doy atribuciones, le digo qué cosa puede hacer en mi representación. Entonces, le voy a otorgar facultades. Las facultades pueden ser generales o especiales. La ley nos va a dar una pauta. Esas facultades generales son facultades de mera administración, o sea, facultades para que impulse el proceso. En cambio, las facultades especiales es para que ejerza actos dispositivos dentro del proceso. ¿Ya? Entonces, a ver ustedes si me podrían dar un ejemplo de un acto dispositivo dentro del proceso. Para que pueda vender algo. ¿Perdón? Para que pueda vender algo en tu nombre. Ya, pero vender algo, está muy bien, para vender algo se requiere un poder especial en el mundo civil y en la relación material. Ya, se requiere un poder especial. Y es más, se tiene que designar un apoderado con facultad especial, ¿no? Diciéndole te autorizo a que vendas y ojo, no solo se le dice te faculto a que vendas mis bienes, se le tiene que decir te faculto a que vendas mi inmueble ubicado en tal lugar y quiero que lo vendas a este precio. Salvo que le diga, te doy facultades para que tú escojas y negocies el precio. Ya tiene que ser súper específico, porque en materia de facultades rige el principio de literalidad. Literalidad, debe estar literal y expresamente consignado. Pero en el campo procesal, ahí adentro del proceso ya no va a vender cosas. ¿Para qué podría ser? Para iniciar un proceso. Para iniciar un proceso. A ver, ahora vamos a leer. Artículo 75,
facultades especiales. Primero empieza con las generales, pues. 74. Artículo Vamos a leer 74. los artículos. Sí. Artículo 74. Facultades generales. La representación judicial confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimado el representante para su prevención en el proceso y realización de todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran intervención personal y directa del representado. Entonces, está diciendo, ha dicho una serie de palabras sin dar nada en concreto, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es para impulsar, para avanzar el proceso, para todo lo que no se requiera una facultad especial. Es casi como decirla, es casado cuando no es soltero. No defino propiamente qué cosa es casado. Pero bueno, esa es la redacción del código. Vamos a leer el 75, donde no dice las especiales, y luego les voy a decir algunos conceptos. Y a las especiales. Artículo 75. Facultades especiales. Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir. Demandar. Reconvenir. ¿Quién reconviene? El demandado. ¿Quién más? Contestar demandas y reconvenciones. Desistirse del proceso y de la pretensión. Allanarse la pretensión, conciliar, transmitir. Someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que expresa la ley. El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se presume la existencia de facultades especiales, lo conferidas explícitamente. Mire, para entender bien esto, hay que recordar lo siguiente. El proceso es un instrumento de derecho público, ¿verdad? Porque el director del proceso es el juez. Y un proceso se tramita ante un órgano constitucional que es un miembro, es un integrante de un poder del Estado. Pero durante este proceso hay reglas, que son las reglas del procedimiento, ¿no? Reglas de cómo se presenta la demanda, cómo se contesta, en cuántos días se debe contestar, cuántos días debe dar el juez para el emplazamiento, etc. Entonces van a haber reglas, que se les dice reglas de orden público, porque las partes no las pueden obviar, no las pueden cambiar. No puede decir, ¿sabe qué? Esa regla, mire, 30 días me parece mucho, que sean 20. No, 15 días me parece demasiado poco, aunque sean 40. No se puede, ¿no? O, por ejemplo, se dice, la contestación de un proceso en los juicios, en los de conclusión es por escrito. No, mejor yo le mando un audio, pues. Le mando un CD, ahí le contesto. No. O sea, si es por escrito, ahora está permitido el medio virtual, pero igual, lo que uno ha escrito, se lo manda virtualmente, no le mandan audio, ¿no? Donde está toda la demanda y después escucha el audio, toda la contestación y escucha, no es así, ¿verdad? Entonces, van a haber reglas dentro del proceso que ya están preestablecidas por ley y no está sujeta a la voluntad de las partes, su modificación, su eliminación, su acondicionamiento. Pero vamos a ver otros actos procesales, los que dependen básicamente de las partes, en los que sí va a intervenir la voluntad. Son actos de autonomía de voluntad. Demandar es el primer acto de autonomía de voluntad, porque si usted está conflictuado, usted decide reclamar al juez. Nadie lo obliga, ¿cierto? En el ámbito civil, porque rige el principio dispositivo. Asimismo, es un acto dispositivo contestar, porque el emplazado podría querer guardar silencio, podría querer allanarse, podría querer reconvenir, o sea, contrademandar. Contestar y reconvenir también son actos especiales, porque son manifestaciones de voluntad. O sea, están en la autonomía, están en la potestad de la persona de decidir hacerlo o no hacerlo. Si un posible emplazado, un deudor, le otorga poder a otro y le dice, mira, yo ya sé que me van a demandar, te doy poder para que contestes la demanda, le tiene que especificar que le conteste una determinada demanda por determinada
demanda que se emplace mejor, ¿no? Pero le tiene que decir específicamente, literalmente. Ahora, ¿qué más puede ocurrir en el proceso? Lo que acabo de mencionar, que son actos dispositivos. Allanarse es aceptar la demanda. Para allanarse tiene que tener un poder especial. Ahora, ¿qué pasaría si el demandante ha introducido su demanda, esta se está tramitando, pero por alguna razón se sensibiliza con el demandado, se le acaba el dinero, no le gusta al juez, lo que fuere, y ya no quiere continuar con el proceso? Se puede desistir del proceso. ¿Ya? Entonces, desistirse del proceso es ya no querer la continuación del mismo, es renunciar a que prosiga ese mecanismo que lo ha iniciado. Obviamente que va a necesitar el apoderado del demandante un poder especial. También podría algo más grave, no solo decir ya no quiero este proceso, sino ya no quiero reclamar esta pretensión material. O sea, renuncio a la pretensión material, al derecho. Yo estaba demandando que me paguen, pero me desisto de la pretensión. Quiere decir que ya no voy a reclamar que me paguen esa deuda, ni en este proceso, ante este juez, ni a ningún otro en el futuro. Entonces, obviamente que desistirse del proceso o desistirse de la pretensión también son actos dispositivos. Solamente es cuestión de ponernos a pensar, ¿en este acto está haciendo uso de su autonomía de voluntad o lo está haciendo porque el orden público se le impone? Nadie le puede imponer a desistirse. No hay ley que imponga a allanarse. No hay ley que imponga, por ejemplo, a transigir. Miren, me he puesto de acuerdo con el demandado y hemos llegado a un acuerdo. Me debía 60, el proceso va a durar 3 años y luego la ejecución va a durar 2 años más, son 5, y los 60 me pagaría de acá 5 años. Pero si llego a un acuerdo, me empieza a pagar de acá medio año en cuotas. Entonces prefiero, por un costo de oportunidad, aceptar eso. Es un acto de manifestación de autonomía de voluntad. ¿Por qué? Porque es mi patrimonio, ¿no? Si yo quiero lo reclamo para de acá 5 años, o si quiero lo reclamo para ahorita. Entonces esos son actos de manifestación de voluntad. La transacción, la conciliación son medios a través de los cuales también se puede concluir el proceso sin sentencia, pero el juez tiene que aprobar la conciliación o aprobar la transacción. ¿Por qué tiene que aprobarla el juez? Porque tiene que verificar que han transigido en términos legales, en términos permitidos, sin perjuicio de nadie, que hay confusiones recíprocas, que se trata de derechos patrimoniales. Lo que no se puede transigir es, por ejemplo, una mujer demanda el reconocimiento de paternidad para su menor hijo y el demandado le dice, mira, ven, te doy a ti $10,000 y ya déjame de fastidiar, y desiste, ¿no? Y la mujer dice, sí, ya me desisto, pues porque me ha pagado $10,000. Eso no lo va a aceptar ningún juez. Que pueda ocurrir en la vida real, puede, pero sin conocimiento y sin aprobación del juez. Nos estamos refiriendo a actos procesales que se celebran en el interior del proceso, donde prima la autonomía de voluntad de las partes. Para eso se requiere poder especial. Tiene que estar literalmente expresado. Estos jóvenes es muy importante, porque a cada momento surgen problemas en los procesos porque no se otorgaron las facultades suficientes. Decíamos que la persona que tiene legitimidad, interés y capacidad, si no desea o no puede porque está lejos, en otro sitio, en el extranjero, lo que puede, designará voluntariamente su representación a través del poder y otorgará facultades generales o especiales. O sea, acá es qué otorga, ¿cierto? El qué, qué nos dice facultades. Ahora, ¿cómo las otorga? ¿Cómo las va a otorgar? ¿De qué manera las va a otorgar? También a través de un audio, a través de un WhatsApp, ¿cómo? Entonces, a través de una carta poder, en el mundo real, comercial, ¿cómo le puede dar una carta poder a alguien para que haga algo? Para determinados trámites se acepta una carta poder, a veces carta poder simple, a veces carta poder con firma legalizada. Pero para representar en juicio, o sea,
poder por escritura pública. Entonces, ¿cómo? Por escritura pública. Sí, ahorita. Y la otra es por acta anterior. A ver, lee. Artículo 72. El poder para litigar se puede otorgar solo por escritura pública o por acta ante el juez del proceso, salvo disposición legal diferente. Para su eficacia procesal, el poder no requiere estar inscrito en los registros públicos. Ya, entonces, el poder por escritura pública, ¿qué implica? Se hace una minuta, o sea, un papel se redacta para un abogado, le llama minuta de poder, y luego se lleva al notario para que lo inscriba en su libro de escrituras públicas, se registre y luego le entrega a la persona un testimonio de escritura pública donde conste el poder. Pero hay personas que no quieren hacer esto porque demanda tiempo y sobre todo dinero. Un poder de este tipo a cuánto está, por mínimo 300 soles, 500 soles, no creo que coste menos de 300. Entonces, la otra modalidad es ir ante el juez por sí mismo, demandar y luego decirle que le autoricen que el auxiliar de justicia vaya a ese módulo de actos, ¿cómo se llama? Actos especiales. ¿Cómo se llama ese módulo? ¿Donde está el poder? Un modo de legalización de poderes. De legalización de poderes, entonces entregan el poder y firma un acta donde dice yo tengo poder a fulano de tal para y enumera, ¿no? Y eso lo firma el auxiliar de justicia, ¿no? El especialista del poder judicial. Y luego lo va a llevar y va a también firmar el juez. Entonces ese es un modo más rápido y menos oneroso, ¿no? Menos oneroso obviamente. ¿Por qué no lo usan tanto? Porque implica separar fecha, que le den la fecha, que vayan a hacer la colita, etc. Hay gente que lo hace pasando una incomodidad y hay gente que no quiere, pues si quiere ir a su notario de San Isidro y va pues a su notario de donde fuere, entonces va y otorga escritura pública. También va a depender, si no está en el país, obviamente que aunque quiera no va a ser el poder por acta, sino va a tener que hacer el poder por escritura pública. Bien, nos queda claro que quien tenga capacidad procesal puede voluntariamente dar el poder con facultades generales y facultades especiales y a través de escritura pública o a través de acta. A ver, entonces, ¿qué pasa? Ese apoderado de hacer el demandato del demandado acude al proceso en representación de su poder darte, ¿verdad? ¿Eso estamos entendiendo? En representación, o sea, no va por sí mismo, no ejercita su derecho, ejercita el derecho del otro por encargo. Eso que estoy diciendo también es muy importante reconocer, porque en los casos que por favor vamos a traer, vamos a hacer notar para que ellos diferencien si es un tema de representación defectuosa o es un tema de falta de legitimidad. Entonces, ¿cuándo será falta de legitimidad? Cuando yo voy y digo que es mi derecho, cuando yo soy la que demando por mí y para mí. Pero en cambio, cuando digo estoy en representación de otro, lo hago ejercito el derecho de otro, no el mío, ese es un caso de representación. Pero también en esos casos de representación hay errores, hay defectos, y esos errores o defectos podrían dar lugar a una representación insuficiente o a una representación defectuosa. Nuestra ley procesal ha creado un mecanismo para que la otra parte pueda cuestionar cuando hay ese tipo de errores. ¿Y cómo puede cuestionar? Planteando la excepción de representación defectuosa o la excepción de representación insuficiente. El código lo ha tratado en una sola, dice defectuosa o insuficiente, pero tenemos que distinguir. A ver ustedes, ¿cuándo será defectuosa? Cuando no se haya, acá yo le he puesto dos preguntas, ¿no? ¿El qué y el cómo? ¿Cuándo sería defectuosa? ¿En el cómo o en el qué? El defecto, ¿a qué se referirá? Representación defectuosa.
cuando alguien puede haber dado una representación defectuosa. Cuando no se ha utilizado el medio adecuado. ¿Y cuál es el medio adecuado? La escritura pública o el poder. Entonces la representación defectuosa va a atacar la forma del poder. Si no he utilizado la forma adecuada, no he utilizado el medio adecuado. ¿Y cuáles son los medios adecuados? La escritura pública o el acta. ¿Bien? Y la representación insuficiente, ¿cuándo será? Por descarte, cuando no se le ha otorgado las facultades suficientes para el acto procesal que desea realizar en nombre de otro, ¿no? Será representación insuficiente cuando no ha recibido las facultades suficientes para el acto procesal que quiere realizar en nombre de otro. No sé, por ejemplo, quiere un proceso cautelar dar caución juratoria, que es una declaración jurada de que ofrecen un resarcir los daños y perjuicios. Necesita una facultad especial porque ahí está comprometiendo o ofreciendo su patrimonio. Entonces será insuficiente cuando quiere realizar algún acto procesal dispositivo y no tiene literalmente esa facultad. Sí. Una consulta, ¿los poderes especiales pueden estar limitados en tiempo y espacio? Sí, puede decirse tranquilamente por qué tiempo, en qué espacio. Generalmente no se limitan tanto en el tiempo, sino hasta que sean revocados. Pero es voluntad del poder dar que poder hacer, ¿no? O decirle, le estoy facultando para este proceso que se está llevando en el juzgado de Lima. No le va a valer para otro proceso de Arequipa, por ejemplo. Pero todo poder cesa cuando fallece el representado, ¿verdad? Claro. ¿Cómo cesa el poder? Esa es otra pregunta interesante. ¿Qué da? Ya sabemos, facultades. ¿Cómo lo da? Es el medio de escritura pública o acta. ¿Y cuándo cesa? Cesa con la revocatoria, o sea, cuando el propio poderdante dice ya no quiero, le quito el poder y yo reasumo directamente mi defensa, o por la muerte de la persona. O sea, es inconcebible pensar que muerta la persona, el representante siga manteniendo el poder. ¿Por qué? Porque ya terminó la manifestación de voluntad, ¿no? Ya no hay manifestación de voluntad válida después de la muerte, salvo para el testamento, pero no para el poder. Pero ocurre pues a diario, más que en temas procesales también pasa, porque no le avisan al juez que se ha muerto. La otra parte no se entera. Entonces el proceso continúa. Y el juez llega hasta dictar sentencia con un apoderado cuyo poderante ha fallecido. Si nadie se enteró, no pasa nada. Hasta que alguien se entere y lo diga. Pero si nadie lo dice, también el juez puede llegar a dictar sentencia. Porque no había forma que se entere de ese fallecimiento. Pero si es que el juez toma conocimiento, generalmente es porque la parte contraria le avisa, el juez dice cesa la representación y pide que concurran quienes, los herederos del fallecido. Y como los herederos del fallecido pudiera ser tan rápido, no van a tener, si no tienen testamento, tuvieran que hacer ¿qué cosa? Una sucesión intestada. Y eso va a demorar mínimo 1 mes y medio, aunque sea notarialmente. Por lo tanto, el juez, mientras sea la sucesión debidamente representada, espera un poco, ¿no? O sea, da un plazo para que se apersone, y si no se apersona, el juez nombra un curador procesal. No el curador civil, sino curador procesal, que es un abogado defensor que va a estar defendiendo al fallecido en tanto no se aparezcan o comparezcan los herederos legalmente declarados. Eso es lo que es. Ahora, en el mundo, en la relación material, en el mundo real, ocurren muchos casos, especialmente en pensiones, donde las personas mayores, ya de la cuarta edad, dan poder, su apoderado, que generalmente es el hijo, la hija, el sobrino, está cobrando su pensión, fallece el pensionista y no avisan pues al Estado, no llegan, no hacen un control aleatorio y siguen cobrando.
¿cuántos casos se han visto de ya denuncias penales a personas que han seguido cobrando pese a fallecido el poder dar? ¿Alguien me quiere preguntar? Sí. Disculpe, ¿la representación cesa con el fallecimiento del representante o del representado? Del representante y del representado también, pero estábamos en el ejemplo. Pero digo que quien continúa ejerciendo los derechos es los herederos de quien el representado debe ser. Del representante. A ver, si yo he dado poder, como yo le he dado poder a Luis, si yo muero, ya Luis ya no puede ejercitar válidamente el poder. Ahí estábamos en ese supuesto. ¿Quién tendría que apersonarse al proceso si yo soy parte demandante? Mis herederos. Pero si él, como apoderado, es el que fallece, no van a apersonarse sus herederos, porque él le ha ejercido un acto personalísimo. Yo le he dado poder a él, no para que me representen sus herederos. Entonces, cesa el poder y yo tendría que reasumir y actuar directamente o designar yo a otro apoderado. Doctor, una consulta. En el caso del fallecimiento del por delante, ¿no podría incluirse dentro del poder que pueda continuar ejerciendo su representación incluso muerto? No. La manifestación de voluntad post-mortem es para actos tipo testamento. Cuando se manifiesta la voluntad de su En patrimonio. el testamento sí puede especificar eso. No, en el testamento lo que puede disponer es de sus bienes y designar un albacea, que es un administrador de su patrimonio. O sea, para actos de ese tipo. Pero para que lo representen no, porque ya no es válido. Porque recordemos de que el representante actúa en nombre de la persona, o sea, en nombre del legitimado, pero si el legitimado no está, es quien la ley impone, quiénes son los herederos del legitimado, si es que no hubiera testamento. En el testamento sí puede instituir herederos, pero no olvidemos también que estamos en un sistema de herencia legal, ¿no? O sea, hay herederos forzosos, y solo en efecto de herederos forzosos habrá herederos voluntarios. Teniendo hijos, los hijos son los herederos forzosos. Yo podría disponer solo de mi patrimonio de un tercio, de mi patrimonio de libre disponibilidad. Lo demás, forzosamente, me guste o no me guste, heredan mis hijos. Usted mencionó que se cesa con la muerte de la persona porque ya no hay manifestación de voluntad. Pero en el caso de que se haya otorgado un poder a X persona, pero ya era de una edad avanzada, no a los 60 años, pero en la actualidad ya tiene 80, 90, tiene alguna enfermedad o discapacidad mental que no permita que tenga esa manifestación de voluntad. ¿El poder continúa? El poder continúa porque se presume el ejercicio o la capacidad de ejercicio mientras no sea demostrado lo contrario. O sea, hay una presunción legal de que se presume que una persona, aunque sea de 101 años, está en el pleno goce de su capacidad de ejercicio, salvo que alguien o él mismo acuda al juez para que le nombre. En este caso, sería un apoyo salvaguarda. Por ejemplo, los hijos de esa persona. Un señor a los 60 dio poder y ahora tiene 90. Los hijos ven de que el señor pues ya no está computando bien, no está razonando bien. Dicen, ese es su apoderado, se está aprovechando de mi papá. Y podría dentro del proceso, porque generalmente dan poderes amplios, ¿no? Para vender bienes, así como para actuar en el proceso. Pero vamos a concentrarnos en lo procesal. Podría no representarlo bien dentro del proceso. De repente arregla con la otra parte y llega a una conciliación o a una transacción. Dudo del apoderado que designó mi papá el poder, ahora que ya está de avanzada edad, ya no está en la capacidad de discernir o de controlarlo, de auditarlo, si está actuando bien o mal su apoderado. Entonces, si yo soy el hijo interesado que tengo ese cuestionamiento, voy al juez y le pido al juez que designe otro apoyo y salvaguarda, y el juez va a determinar si el apoyo y salvaguarda lo faculta a actuar en nombre de ese apoderado o en su defecto va a nombrarle un curador, para que ese lo sustituya. Pero mientras no ocurra toda esa dilucidación en el campo civil, en el juez civil o de familia, continúa el apoderado, porque hay una presunción. Se presume que todos los que hemos adquirido la mayoría de edad estamos en pleno goce de nuestra capacidad de ejercicio.
Eso es, mientras no se demuestre lo contrario y no sea declarado judicialmente. O sea, no basta siquiera con demostrarlo, sino declarar, lograr una declaración judicial. Eso es para temas administrativos, no para temas judiciales. Sí, no, pero es para temas administrativos. Y ahorita vamos a hablar de la persona jurídica. ¿Ya? Y eso es, algunos ponen este tipo de plan. Bien, entonces hasta acá queda más o menos claro y interesa esto porque en el ejercicio del proceso, o sea, la dinámica del proceso, va a haber un momento, que ya lo vamos a estudiar, en el que las partes pueden presentar excepciones y pueden mencionar excepción de falta de legitimidad, excepción de falta de interés o excepción de representación defectuosa o insuficiente. Entonces, cuando no se tienen claros los conceptos que estamos mencionando, se van a confundir. Y es sumamente importante saber qué excepción plantear, así como también saber defenderse si es que la otra parte lo ha planteado y hacerle notar al juez de que esa excepción es infundada. ¿Sí? En los otros casos, el representado puede declarar como representante al abogado. ¿Cómo? O sea, en un caso yo soy el sujeto, yo quiero delegar la representación a mi abogado. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué tan común es? Y respecto a la representación defectuosa e insuficiente, ¿cuál es el plazo para interponerla? ¿Si es en la instancia o qué se rige la plazo de esa excepción? Primero, el apoderado puede ser mi mejor amigo, mi vecino, un compadre o mi abogado. El poderante está en plena libertad de designar como apoderado a quien desee. Es medianamente frecuente que se designe apoderado por escritura pública o por acta al abogado. Digo medianamente frecuente, ¿por qué? Porque la propia ley ha establecido que en el primer escrito en el que uno se apersona ante el juez, por ejemplo en la demanda, si he decidido, voy a poner el ejemplo yo, firmar el escrito, yo en ese mismo escrito le puedo delegar la representación procesal a mi abogado. ¿Y qué representa? ¿Qué implica esa representación? Implica las facultades generales. O sea, todo abogado que ha sido designado así tiene la representación procesal. Puede presentar escritos que no impliquen actos de disposición, inclusive, porque ha habido una modificación, puede apelar. Eso es lo más interesante. El abogado puede apelar en nombre de su cliente sin necesidad de la firma del cliente. ¿Ya? Pero eso que es común, digamos, en 99% de casos, eso es la representación procesal de facultades generales. ¿Podemos buscar el ejemplo? Representación judicial por abogado. Sí. Artículo 80. En el primer escrito que presenten al proceso, el interesado o su representante pueden otorgar o delegar al abogado que lo autorice las facultades generales de representación a que se refiere el artículo 74. En estos casos no se requiere observar las formalidades del artículo 72, pero sí que se designe el domicilio personal del representado y su declaración está instruido en la representación o delegación que otorga de sus alcances. Un poco para complementar esto, esta representación se solicita mediante en el primer escrito, ¿no? En la demanda, si eres demandante, ¿no? Se suele solicitar a un modo de otrocidio. Otrocidio es como un pedido extra, ¿no? Invocando el artículo 80, ¿no? Designe como mi abogado al doctor tal persona, con código de abogados tal, con domicilio procesal tal, con su casilla electrónica tal, ¿no? Y justo en la parte final, ¿no? De ese pedido llamado otrocidio, se coloca por formalidad, ¿no? Que esta persona se encuentra instruida de la representación o delegación que otorga, ¿no? Ese es un pequeño comentario. Entonces, esa representación al abogado básicamente o generalmente es esta, ¿no? La representación judicial. ¿Y qué implica eso? Facultades
generales. ¿Y de qué se prescinde del acto? En el escrito, la parte lo dice y el juez lo entiende y le va a permitir al abogado todos los actos de impulso del proceso. Pero hay que destacar que dentro de esos actos también se le permite al abogado, ¿qué cosa? Firmar la apelación. La apelación de un auto, la apelación de la sentencia, sin necesidad de la firma del cliente o sin la necesidad de un poder especial. Doctora, así como se puede firmar la apelación, también podría firmar excepciones, para los cautelares. No, si no tiene una facultad especial, no, porque la excepción ya es un mecanismo. Las excepciones sin poderes, sin facultades especiales. Cautelar no podría pedirlo solo, porque es un acto de disposición plenamente. Ya, ahora, la excepción, ¿qué dice Luis? ¿Podría ser una excepción? Que plantee la excepción del abogado sin la firma del cliente. Es un cuestionamiento, no va a implicar un acto de disposición de la sentencia. ¿Te pongo una excepción si la firma? Sí. Podría ser porque en el primero puede personarse y después se firmar. Eso es lo que hacen generalmente las procuradurías. Claro. Los abogados, plantear la excepción. Claro, podría ser. Pero no desistirse, no allanar, no transigir. O sea, todo lo que sea, por decirlo así, en beneficio de, no va a implicar algo que se pueda desprender o perjudicar o mermar su derecho o su patrimonio. Pero lo otro sí puede hacer. Entonces, esa es la representación judicial. Ahora, aparte de esa representación judicial que le permite facultades generales, lo que tenemos que pensar es que si es que quisiera que tenga facultades más específicas, como para desistirse, como para transigir, como para conciliar o para pedir medidas cautelares, ahí sí le tendría que dar poder por acta o por escritura pública, ¿no? Porque ya sería otorgamiento de facultades específicas o especiales. Bien, todo esto, ahora, a lo largo del proceso, poco a poco, que vayamos mencionando cada acto procesal, vamos a ir viendo cuáles serían ejercicio de derecho dispositivo y cuál no. Ya, ahora, me preguntaste cuándo se pueden plantear las excepciones. Eso es materia de las clases siguientes, pero lo adelanto. Cuando se plantea una demanda, el juez en los procesos de cognición que hace, corre traslado al demandado. El demandado va a tener un plazo para plantear excepciones y un plazo para contestar la demanda. ¿Y de qué depende ese plazo? Del tipo de vía procedimental. Si es un proceso de conocimiento, le dan 30 días para contestar la demanda y 10 para plantear excepciones. ¿No? En otro será 5, en otro será 3. Va a depender de la vía procedimental. ¿Quién la plantea? La parte demandada. Siempre la parte demandada es la que excepciona respecto a la parte demandante. El demandante excepcionalmente podría plantear excepciones frente a la reconvención del demandado. Eso lo vamos a ir mirando a la medida que vayamos avanzando en sus otros actos procesales. Pero esta parte preliminar, hasta ahí creo que hemos entendido. Ya. Ahora, estas son las personas donde estaban acá naturales, pero también van a haber personas jurídicas. Esta persona jurídica, ¿cómo llega al juez? Ni modo que va a llegar directamente, porque, por ejemplo, si demanda el Estado, ¿quién va a representar al Estado? No va a ir el presidente de la República, no va a firmar la demanda. ¿Quién representa? Vamos a distinguir en personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público, ¿quién será? El Estado. ¿Quién representa al Estado? El procurador público, encargado de los asuntos dependiendo del sector, ¿no? Entonces, representa el procurador. ¿Cómo se denomina ahora? Procurador público, procurador especializado. Procurador público. Ahora, dentro del Estado hay mucha repartición. Tenemos a la PCM, tenemos a todos los ministerios, que son procuradores sectoriales,
así como también en algunos sectores se ha designado procurador para sus órganos desconcentrados o adscritos. Por ejemplo, si es el ministerio, a ver cuál, el propio, la PCM, por ejemplo, la PCM tiene muchísimos órganos, así como también cualquier otro sector que podría tener órganos como Sanipes, Fundepes, en el caso de Produce, en el caso del Ministerio del Ambiente, AOEPA, etc. En algunos sectores, el Procurador Público representa a todo el sector, al Ministerio, a la sede central, así como a sus adscritos. En otros, los órganos desconcentrados también tienen su propio procurador. También van a haber otras reparticiones, como por ejemplo las superintendencias, que dependen de quién. Van a ver a qué sector están adscritos. Entonces dependerá. Si en ese sector el procurador, el sector lo representa a todos, pues tiene su propio procurador. Pero todas son representadas por procurador, tanto el gobierno nacional, como el gobierno regional, como los gobiernos locales. Antes era caótico, porque cada uno nombraba su apoderado. Ahora son procuradores a nivel del gobierno nacional, del gobierno regional o del gobierno local. Y en el caso de personas jurídicas de derecho privado, ¿quiénes serían? Asociaciones y sociedades comerciales. Estas sociedades comerciales pueden ser una sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de comandita, la que fuera. Entonces acá, ¿quiénes van a representar a ellos? Hay dos opciones. Uno, quien diga la ley, porque hay casos en los que la ley ya predetermina y dice es el presidente de la asociación o es el gerente general. En el caso de las sociedades comerciales, en la ley de la materia se establece que ejercen su representación los gerentes generales. Sin perjuicio de esto, por actas de directorio, la sociedad comercial puede establecer que la representación recaiga de manera conjunta del gerente general con tal otro gerente o con un miembro del consejo directivo o del directorio. La ley o sus estatutos. Cuando demanda una persona jurídica de derecho privado, lo que se pide es que acompañen el poder y con los estatutos para que después pueda advertir si ese poder, ese apoderado que se está presentando, que podría ser el gerente general, está así autorizado en los estatutos, o si es una defensa autónoma o es una defensa conjunta. Esto es el tema de la representación. Ahora, estos representantes legales, por ley o por estatuto, pueden a su vez designar apoderados, y eso ocurre tremendamente, o sea, ocurre frecuentemente. Las personas jurídicas designan como apoderados a sus abogados, no a alguien que ejerza un cargo, que tenga una función específica, sino a cualquiera de sus abogados. Y también a esos abogados les dan facultades generales o especiales, pero todo tiene que estar literalmente consignado. Ahora, también por un tema de prevención o de diligencia, a la primera presentación del poder de una persona jurídica de derecho privado se le pide una vigencia de poder. La primera vez que esa persona, para saber que el poder vigente. Esto ocurre muchísimo y hay muchos problemas más que en las sociedades comerciales, en las asociaciones, porque en las asociaciones hay muchas disputas. Muchas veces termina el régimen del presidente de la asociación y también terminaría su representación. Sin embargo, no hay elecciones, o frustran las elecciones, o anulan las elecciones, y no hay un nuevo representante. Entonces ya se ha establecido, me parece que por jurisprudencia de la superintendencia
Agencia de Registros Públicos, que en tanto no se designe un nuevo representante, ejerce la representación el presidente aun cuando haya caducado su mandato. Sí, eso ocurre, porque yo he visto enormes casos en los que se ha designado un presidente de una asociación, estas asociaciones de vivienda, por ejemplo, y con ese presidente tiene un mandato de 3 años. Llegan los 3 años, convocan a una junta y no van, piden la nulidad, la cuestionan, se pelean, etc. Entonces, ¿cómo quedaría en la intervención si no tuviera representación? Entonces, ya los registros públicos, para efectos de la inscripción de esto y en el registro de mandatos, ha establecido un precedente de que el que tiene el poder inscrito va a ejercer en tanto no se designe uno nuevo. Es un poco para salvaguardar y pedir un espacio o un periodo de indefensión. Pero lo normal es que si terminó el periodo del presidente, termina también su mandato de representación, es decir, su poder, tanto para efectos civiles como para efectos procesales. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Lo que el Poder Judicial hace es pedirles una vigencia de poder. ¿Quién representa a las personas jurídicas de derecho privado? Quien así lo disponga la ley o los estatutos. ¿Quién representa a las personas jurídicas de derecho público? El procurador. Sectorial, nacional, regional, local, dependiendo del tipo de... Y ellos tienen que acreditar esta designación porque sí se les nombra mediante una resolución del titular, dependiendo de qué tipo de gobierno se trate, para poder acreditar esto. Y los procuradores también tienen la facultad de designar apoderados que vienen a ser los abogados que trabajan en la Procuraduría. Entonces, con todo este mapa, más o menos podemos tener claro y distinguir. Lo importante ahorita es que ustedes distingan los espacios de representación de distintos de capacidad, muy diferentes de legitimidad y de interés. Con esto se ha avanzado bastante en el tema de discusión. ¿Cuándo, cómo se presenta, para qué se presentan las excepciones? Esa va a ser tarea de la próxima clase. La próxima clase vamos a estudiar la demanda, la calificación de la demanda, las posibilidades de admitirla, inadmitirla, declararla improcedente. Luego vamos a estudiar cómo se emplaza, las facultades que tiene el demandado de contestar la demanda, de quedarse callado, de allanarse, de reconvenir, y las facultades que es como defensa de fondo y la defensa técnica. ¿Cuál es la defensa técnica que ejerce el demandado? El planteamiento de excepciones. Con esto termino, por favor, me escuchan solo esto. ¿En qué consiste la defensa técnica? Le llama defensa técnica a cuestionar estos aspectos que estamos estudiando. Este marco teórico va a servir más adelante para saber cómo se puede comportar un demandado que quiere primero cuestionar la validez de la relación procesal. ¿Cómo puede cuestionar la validez? Cuestionando legitimidad, cuestionando interés, capacidad o representación. ¿A través de qué cuestiona? A través de las excepciones procesales. ¿Ya? Eso vamos a mirarlo en su momento, pero para eso sirve esto. Como esto ya entiendo que está digerido por ustedes, lo otro va a ser muy fácil de avanzar. Bien, entonces con eso terminamos hoy día. Mañana que pasen un bonito domingo. Doctora, ¿tendrá alguna diapositiva PPT respecto a este tema de la representación procesal? Sí, ¿O alguna lectura? Sí, de la representación. Diapositiva tengo, lectura podemos publicarlo. Yo les doy para... ¿Podría mandarlo, por favor?